Continuamos nuestra siguiente exposición, que es de Hans Sandoval Ebensperger, que es gerente de Seguridad y Salud Ocupacional de Codelco, con el tema de sistemas de control integrado para la gestión de la seguridad y salud ocupacional en proyectos mineros. Hans es ingeniero civil en minas, posee un magíster en gestión de la dirección de empresas para la industria minera, es experto en prevención de riesgos de la industria extractiva minera, otorgado por la Cernageomin. Es ejecutivo del área minera con más de 30 años de experiencia, tanto en empresas nacionales como internacionales, en diferentes áreas del negocio minero, tales como obras de ingeniería, construcción, áreas de evaluación, planificación, desarrollo, ingeniería, operaciones mina, así como áreas de mejoramiento del negocio y gestión de la seguridad y salud ocupacional. Durante los últimos 15 años ha ido liderando equipos de gestión en materia de seguridad y salud ocupacional en diferentes compañías mineras, en la implementación y el desarrollo y ingeniería y construcción. Ha sido gerente de seguridad y salud ocupacional en Minera Escondida, en BHP Billington Americas, Barrick Gold Corporation, Proyecto Pascualama, en SNC Lavalin Sudamérica, Fluor Corporation, Compañía Minera Doña Inés, bueno, en Codelco Chile, y actualmente en la vicepresidencia de proyectos. Es el primer vicepresidente del Consejo Nacional de Seguridad de Chile y director del International Academy of Mine Safety and Health. Les presento a Hans. No hay. Gracias. Bien, muchas gracias por la presentación. Okay. Bien, muchas gracias por la invitación. En realidad para mí es un honor y un placer poder compartir las experiencias que nosotros hemos tenido, y quiero comentarles lo que se me ha encargado en esta oportunidad, que es presentar nuestro sistema de control integrado para la gestión, que es un trabajo que realicé mientras hacía mi posgrado en Magíster, y que después he tenido la oportunidad de implementarlo en los proyectos de Codelco. La agenda, más que leer todos los títulos, quiero poner el contexto de por qué, cómo justificamos o por qué es importante tener un sistema de control que nos dé garantías de que esos controles son efectivos, que son eficientes y que finalmente nos permiten disminuir la accidentabilidad, evitar los accidentes fatales, y cómo de esa manera también contribuye al negocio, ¿ya? Salud y seguridad, creo que es importante mencionar que en mi visión, y es lo que se escribe en las distintas reportes y estudios, cuesta mucho justificar el aporte que hace la seguridad, no solamente en evitar accidentes, sino cómo contribuye realmente al negocio. Este estudio que se muestra ahí, que es de la Corporate Health Achievement Award, que es de Estados Unidos, ellos hacen un estudio de las empresas que están en Standard & Poor's 500, y un grupo de esas empresas ha certificado en un estudio que considera 17 consultas donde se puntúan esos elementos a través de 4 elementos que se evalúan, dentro de ellos la salud de la organización, la salud o el bienestar de los trabajadores, la salud o bienestar del entorno de trabajo y lo que tiene que ver con liderazgo y gestión. De esos estudios lo que demostró es que un grupo de 31 empresas que están en Standard & Poor's
tuvieron una calificación en el área de salud de puntaje de 175 y en seguridad de 350. El máximo puntaje para todas las categorías es de 1000, ¿ya? Pero en estos dos aspectos toma lo que es salud y seguridad, y esas empresas que cotizan en bolsa finalmente tienen un desempeño superior en cuanto a rentabilidad en la bolsa, representando un 333% respecto del promedio de las empresas que están en bolsa. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a mejorar en la seguridad? No solamente el deber ético y valórico de las organizaciones de proteger la salud y seguridad de los trabajadores. La sociedad hoy día no acepta, no permite que tengamos estos errores y que el lugar de trabajo afecte a las personas, afecte a las familias y, por lo tanto, a la sociedad en general. Dar cumplimiento a la legislación, que es un deber, y los costos asociados a los accidentes que en alguna medida representan hasta el 4% del PIB en países desarrollados, lo que es bastante significativo. Y por último, las razones más poderosas que argumentan empresas líderes en seguridad es que a mayor seguridad y calidad de vida en las empresas es mayor la productividad y la ventaja competitiva. Ahí puse un gráfico que muestra una empresa que es Mandalay Resorts, esta empresa cotizada en bolsa en Canadá, y ellos tenían un proyecto en Chile que se llamaba Cerro Bayo, en la región de Coyhaique. El 9 de junio del 2017 hubo un accidente que colapsó el material y un lago que había al lado inundó completamente la mina, pillando a 2 trabajadores y causándoles la muerte. Hasta ahora los trabajadores nunca fueron encontrados. Ese mismo día se ve ahí el gráfico de lo que valían las acciones y cómo cae inmediatamente. No solamente por el fallecimiento de los trabajadores, sino por la posibilidad o la imposibilidad de hacer viable un proyecto como ese. Las compañías exitosas comparten algunas características comunes. Primero, la seguridad y la salud son uno de los pilares estratégicos. Está presente el primer punto que tienen las cartas de valores y las políticas que tienen las compañías. Establecen una estrategia comunicacional consistente y efectiva y mantienen un permanente monitoreo y evaluación de desempeño. ¿Y por qué lo destaco? Porque eso es un poco lo que quiero presentar o las razones por las cuales implementamos un sistema de gestión. ¿Cuáles son los desafíos de la actividad minera hoy día? Considerando que son negocios de alta inversión, de largo plazo y por lo tanto no exentos de muchos riesgos. Lo primero es que la productividad y los costos está afectada por la caída de las leyes, aumento de dotaciones. La innovación tecnológica aquí aparece como una oportunidad. Las personas tienen que ver con la mano de obra calificada, capacitación, las habilidades, las competencias, que lo explicaba Pedro en la presentación anterior, y la seguridad y salud ocupacional, que es fundamental para mantener el ambiente de trabajo apropiado en las compañías. El tema de sustentabilidad, energía, agua, comunidades, territorio. Hoy día es un elemento clave en el aumento de costo de energía. Ya lo mostraban en la primera presentación, en que los costos de energía han ido creciendo. El agua es un bien escaso. Hoy día, sobre todo en Chile, es un problema y las empresas están viendo de qué manera reemplazan el agua continental por desaladoras, ¿cierto? Las comunidades cada vez más empoderadas, lo que tiene que ver con el territorio, los beneficios que puedan recibir por estar ahí y cómo la actividad minera impacta su calidad de vida. Y el marco legal, que tiene que ver con las mayores restricciones que aparecen en el día a día. Y finalmente el capital de inversión, que son riesgos inherentes a la minería por todo lo que significa el retorno de la inversión, que normalmente es de largo plazo,
y la globalización, que hoy día nosotros no estamos compitiendo con las minas del lado, sino que estamos compitiendo con minería en todo el mundo. Acá un ejemplo de lo que es costo promedio de la industria del cobre, el costo C1, como se ve ahí, el precio del cobre, y el costo C3, que es la línea del medio. Y se ve que en la medida que sube el precio del cobre, también suben los otros commodities y por lo tanto la minería se hace más cara. Y eso es lo que a nosotros nos hace ser más competitivos, es controlar el cash cost que aparece ahí. Por otro lado, la productividad, que en los últimos años ha ido descendiendo. Esto es un estudio de McKinsey, donde se muestra casi un 6,5, un 7% de crecimiento de la productividad, y no medido solamente en cantidad de personas por productos o por libras de cobre, sino que considera también otros elementos como el movimiento de material, la valorización del asset, entre otras cosas. Y acá un ejemplo concreto de cómo la ley de cobre hace menos competitiva una mina. Estos son valores obtenidos de los resultados de Codelco, en que la ley de cobre promedio baja en un 10% desde el año 2002, y eso significa mayor material tratado, más de un 20%. Por lo tanto, los costos necesariamente se incrementan en eso, para obtener las mismas libras de cobre. Después, otro tema importante que creo yo que hay que levantar en esto y hay que tenerlo presente, es la dicotomía que existe en la industria minera. La industria minera tiene altos estándares de seguridad, eso lo reconocen en general todas las industrias, sin embargo, todavía estamos al debe. Y aquí en esta línea que se muestra del ICMM, donde se muestran los accidentes fatales en las barras, que prácticamente es parejo del 2014 al 2020, y el 2019, producto de la represa de Brumadinho ahí en Brasil, representó 250 fatalidades, trabajadores y 20 personas de la comunidad, totalizando 270 fallecidos. Y la tasa de frecuencia que ustedes ven se puede ver claramente la tendencia a la baja. En Chile, esta situación es más o menos similar. La minería representa la menor tasa de accidentabilidad en el cuadro que se encuentra a su izquierda. Sin embargo, la tasa de mortalidad es prácticamente la mayor de toda la industria. Entonces, esa es la dicotomía. Mejoramos en la cantidad de accidentes, pero los accidentes fatales se mantienen. Si uno ve las estadísticas de la minería, se ve una clara tendencia de la baja de la frecuencia, desde 2,81 a 1,41, casi un 50%, y los accidentes fatales se mantienen en una línea más bien plana. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra todo esto? Es que, a pesar de todos los esfuerzos que realizamos, la minería sigue siendo la ocupación más peligrosa y teniendo en cuenta el número de personas expuestas. Por lo tanto, debemos hacer más esfuerzo, debemos mantener un mejor control sobre los riesgos que administramos. ¿Cuáles son las estrategias que la minería adopta para los efectos adversos al negocio? Y acá hay una serie de iniciativas que apuntan a mejorar esos desafíos que he mostrado anteriormente, entre la adaptación de los planes mineros, el uso de agua de mar, las energías renovables no convencionales, la flexibilidad e inserción laboral, gestión de activos y adquisiciones de bajo costo a partir de China, que representan, sobre todo para las nuevas inversiones, 20-30% menos del costo de capital, robotización y automatización, y al final destaqué lo que es la transformación digital, que es hacia donde queremos ir. Si uno ve los top 10 riesgos de negocio y oportunidades para la industria que hace presente
la empresa Ernst & Young dice que la fuerza de trabajo y la digitalización son los riesgos mayores. ¿Y qué estrategias están adoptando las empresas para eso? Una serie de iniciativas como las que mencionaba Pedro, y por lo tanto es la forma de poder avanzar y poder mejorar el negocio tiene que ver con esta estrategia. ¿Cómo la implementamos en nuestras operaciones? ¿Cuáles son los desafíos en Codelco prácticamente? Acá tenemos, Codelco representa 7 operaciones mineras y una fundición, todas localizadas en Chile, y actualmente produce del orden de 1,7 millones de toneladas al año de cobre fino. Estamos iniciando un proceso de transformación bastante, yo diría, potente, en el sentido de que queremos implementar una serie de medidas que nos permitan posicionarnos del tercer al segundo cuartil en costos, mantener y reforzar la autoridad para bajar los costos, y eso no solamente en las operaciones, sino que también los CAPEX, en los proyectos que tenemos, que representan cerca de 40 billones de dólares en los próximos 10 años, queremos ahorrar un 20% y queremos convertirnos en una empresa de clase mundial, no solamente en temas de productividad, costos, sino que también en responsabilidad social. Hay 3 ejes de la transformación, lo que es excelencia en proyectos, es decir, elegir los mejores proyectos y bajar el CAPEX, o el capital que uno invierte, la excelencia en operaciones y la captura de recursos y reservas. ¿Para qué? Para mantener la producción y mantener la competitividad a nivel mundial. En la línea ahí representa cerca de 1,7 millones de toneladas de cobre fino, y los proyectos en ejecución actualmente desarrollándose son las que se muestran ahí en la franja naranja y amarilla, lo que nos permitirán mantener eso durante los próximos 40 años. Al 2019 estábamos desarrollando 9 proyectos en ejecución, no solamente esto para mantener el cobre, digamos, sino que también algunos de mejoramiento como en Chuquicamata, mejorar las plantas de ácido para permitir capturar el 95% de los gases que salen de la fundición. Otros proyectos también que a nosotros como vicepresidencia de proyectos nos toca desarrollar, todos los proyectos de capital que son mayores a 50 millones de dólares. Y acá están los principales. ¿Y cuál es nuestro business core acá? Nosotros somos, como personal propio, el año 2019 estábamos cerca de las 1.000 personas y principalmente administrábamos empresas contratistas, casi 21.000 personas contratistas. Y eso representó el año 2019 43 millones de horas de exposición. Si uno lo lleva y lo compara con la corporación, la vicepresidencia de proyectos representa casi 1/3 de todos los trabajadores que hay en la corporación para todos esos proyectos. Por lo tanto, y todos los proyectos son brownfield, es decir, estamos insertos dentro de las operaciones, están separados, distanciados, porque estamos trabajando en todas las divisiones, y eso significa estandarizar y después tomar las mejores prácticas y compartirlas para poder internalizarlas y poder controlar de buena manera todos los proyectos. Nosotros definimos una visión de seguridad y salud ocupacional en el año 2015, la cual hemos mantenido, y creemos todavía en esta visión, que es crear y construir proyectos con los más altos estándares de seguridad y salud ocupacional, permitiendo resultados de excelencia a través de la correcta gestión y control de riesgos, y transformándonos en un referente para la ejecución de proyectos en la industria minera. Ahora, ¿cómo implementamos eso y cómo nos alineamos con el negocio?
porque somos parte del negocio. Lo que hicimos fue, primero, cuando desarrollamos nuestra estrategia en esta transformación, se establecieron ciertos pilares y ciertas actividades. Y lo que aparece ahí subrayado o marcado con rojo es lo que nosotros como Seguridad y Salud veíamos como una oportunidad de aportar al negocio más allá de la seguridad. Es lo que es mejorar la productividad, incorporar la transformación digital, transformar a las personas en su rol de especialista de ingeniería a un rol de gestión de la construcción, fortalecer la gestión de los riesgos, cambios y lecciones aprendidas, y también el modelo de productividad en el diseño, a través de herramientas Lean. De ahí definimos nuestra estrategia y dijimos, bueno, la transformación para nosotros tiene 3 ejes. Desde las personas, tomamos las mejores prácticas del ICMM y las incorporamos en esto, y dijimos, vamos a trabajar en el tema de liderazgo y cultura, vamos a trabajar en el tema de salud y bienestar. En esto nos apareció el COVID, por lo tanto, lo implementamos dentro de las medidas de control. La gestión de riesgos y cambios, desde los riesgos de negocio a los riesgos operacionales. Mejorar la gestión de los controles críticos, que es la estrategia que está siguiendo hoy día toda la corporación. Cómo incorporamos los aprendizajes de los incidentes en medidas concretas, ojalá de alta jerarquía, que nos permita evitar la repetición y, si se repiten, a lo menos mitigar el efecto. Y cómo también aportamos en el valor, aportando a la productividad a través de la tecnología. Ahora, cuando uno tiene esa estrategia definida y lo llevamos a la práctica, entonces decimos, bueno, ¿cómo la transformación nos puede ayudar en esto? Y en nuestra gestión de riesgo, que todos ustedes seguramente conocen, es cómo evaluamos el riesgo, cómo establecemos las medidas de control, cómo monitoreamos esos controles y la efectividad sobre todo, y finalmente cerramos el círculo con eso. Pero nos encontrábamos con un problema, que la problemática de las matrices de riesgo es que normalmente uno evalúa, establece las medidas de control y asume de que esas medidas se han implementado en un 100%. No tenemos certeza de la efectividad de esas medidas. Por lo tanto, algunas consultas, algunas preguntas que nos hacíamos es cómo podemos determinar la eficacia de esos controles para realmente darle una puntuación adecuada a ese nivel de riesgo. ¿Con qué frecuencia evalúo esa eficacia? Si es un control que es crítico porque puede representar una fatalidad, o es un control que a lo mejor puede ser de alguna manera aceptado porque no va a generar una mayor pérdida. Y lo otro es que tampoco considera los factores humanos en esta evaluación. Si uno se va al enfoque tradicional de la gestión de seguridad y salud ocupacional, normalmente uno se focaliza en los indicadores que son más reactivos, sobre los cuales ya no tiene control y más bien uno toma medidas cuando pasan las cosas. Nosotros queríamos irnos a un sistema donde pudiéramos alertar ciertas condiciones o ciertos comportamientos o condiciones que nos permitieran alertar antes de que ocurra el evento. Y así, con la serie de herramientas que tenemos definidas en la corporación, empezamos a implementar, generamos tableros de control y acá nos encontramos con una problemática. Con todos esos controles, ¿cómo yo cruzo la información o cómo me alerta o dónde focalizo el esfuerzo? Yo puedo decir, mira, tenemos una alta accidentabilidad en un proyecto, pero no estoy conectando esa información, por ejemplo, con los comportamientos, con las actividades de liderazgo, y por lo tanto lo que queríamos hacer era generar algún tablero que pudiera tomar todas estas variables y me dijera, mira, este proyecto, este es el principal problema y por lo tanto estas son las medidas.
De los accidentes aparecen muchos temas que tienen que ver con el factor humano. La capacitación es como lo que más sobresale en todos los accidentes que nosotros hemos tenido. Una pobre evaluación de riesgo, procedimientos instructivos que son incompletos o insuficientes para las actividades que se desarrollan, problemas de comunicación, la planificación del turno, señalización, inspección, en fin. Hay una serie de elementos acá que uno no los puede controlar en terreno porque no tiene la herramienta para eso. Entonces, cuando dijimos cómo podemos enfrentar este desafío para minimizar la variabilidad de los procesos en todas las dimensiones y por ende minimizar la probabilidad de un evento adverso. Entonces, dijimos, tenemos que generar un sistema que nos permita eso. Y lo otro es la captura de datos que sean validados y confiables, que transformen en información oportuna para una toma de decisiones y que no solamente sea el reporte o el monitoreo de cosas que ya han pasado. Es como pensamos o diseñamos este sistema de control, que en un principio, cuando lo licitamos, muchas empresas pensaron que nosotros necesitábamos un software. Y en realidad nosotros no necesitábamos un software, sino que una herramienta que nos permitiera tomar información, modelarla y poder sacar algunos indicadores que me pudiera o me permitiera generar la alerta. Entonces, integramos los sistemas desde el control de acceso, donde está la base de datos de todos los trabajadores de las empresas contratistas, de los contratos de las empresas, teniendo anualmente un ingreso y una rotación más o menos alta. Estamos hablando de más o menos 18.000 trabajadores que están ingresando todos los años y por lo tanto tenemos que tener un buen seguimiento de las capacitaciones, de los procesos y todo lo que tiene que ver con las materias de seguridad. Y alguna otra información, y eso lo llevamos a este sistema que finalmente lo adjudicamos, y lo que intentábamos resolver ahí eran varias iniciativas, pero destaqué aquí lo más importante que en ese momento nos preocupaba. Primero, que tuviéramos un programa de liderazgo y una planificación de todas las actividades de los niveles ejecutivos y directivos y supervisores para ver cómo era la adherencia a los procesos de estas personas. La gestión de incidentes, normalmente la llevábamos en una planilla Excel y se enviaban correos y no llegaba a todo el mundo. Hoy día ocurre un evento en cualquier proyecto y esa información se dispara a la gerencia y nos permite tomar inmediatamente medidas si es necesario, dependiendo del tipo de incidente. El cumplimiento del reglamento especial de empresas contratistas, y esto tiene que ver con las auditorías que nosotros hacemos a todas las empresas, que muchas veces quedaba en el área o en el proyecto, pero no teníamos una visión general de lo que pasaba con las empresas contratistas. Y el registro y habilitación de trabajadores propios contratistas, empresas contratistas, equipos, vehículos, que nos permitiera garantizar de alguna manera que estaban todos bajo ciertos requisitos que se cumplían. Digitalizamos nuestro sistema. En el color azul se muestra lo que había en digital y el color verde fue todo lo que pusimos en el sistema como información para después poder establecer los reportes y los KPI necesarios para poder visualizar la problemática. Generamos un plan de trabajo que, más que leer eso, lo que quiero mostrar acá es que este fue un trabajo largo entre diseñar el sistema, ponerlo en un proceso de licitación y después hacer los requisitos para las empresas que postulaban. Finalmente, concretamos eso el año 2018, empezamos con el proceso de implementación y después de un año ya estábamos con un sistema funcionando. Bien, entonces, de la primera lámina, en que habían 5 o 6 módulos, pudimos concretar todo esto, y lo cual hoy día no solo
lo llevamos en el computador, sino que a través de una aplicación podemos ir a terreno, sobre todo en áreas como la mina subterránea, donde no hay cobertura de Internet. Igual se toman los datos y posteriormente, cuando sale uno de la mina, se sube la información cuando se conecta. Entonces eso nos permite ir desarrollando una serie de actividades y monitoreando el cumplimiento de ciertos estándares. Esto lo desarrollamos en conjunto con la empresa que se asignó en ese tiempo y todavía está con nosotros, que es empresa Site. Y yo diría que esto fue una buena experiencia porque fuimos aprendiendo ambos. En esto creo que es importante decir que cuando generamos el contrato, y eso como un aprendizaje, es que nosotros incorporamos un monto asociado a desarrollos necesarios que uno, en la medida que va aprendiendo, los va incorporando. Por lo tanto, tanto la empresa que nos provee el servicio como nosotros pudimos ir construyendo en forma conjunta todo este sistema que hoy día ya es parte del día a día de la vicepresidencia. ¿Qué es lo que esperábamos como beneficio en esto? Primero, generar estandarización y trazabilidad de los controles, sobre todo en los controles que estaban en las matrices de riesgo, ¿ya? Que efectivamente estaban implementados, que estaban funcionando y que son efectivos. Generar tableros de control en línea, es decir, saber exactamente cómo está la seguridad, no solamente con los indicadores de resultados, sino que también los indicadores más proactivos, para alertarme sobre ciertas situaciones o acciones que necesitaba tomar. Reducir la carga de trabajo administrativa, es decir, con todos los papeles que teníamos, las empresas contratistas, para cumplir con todo lo que Codelco les pide, y esto parece anecdótico, pero ellos nos decían, yo tengo que tener un departamento de 5 o 6 personas solamente dedicado al papel. Entonces, con esto nosotros lo que pretendíamos era que la información fuera fluyendo y no fuera necesario ir archivando papeles. Generar aprendizaje al difundir los incidentes y al capturarlo inmediatamente y ser informado todo el mundo de lo que había pasado. Ese solo hecho ya genera una disciplina en el sentido de que cuando aparece un incidente importante, el más alto nivel de la organización pregunta inmediatamente. Y eso hace que el proyecto, en este caso, esté en forma preventiva o en forma más, ¿cómo decirlo?, un poco más atento a las condiciones de manera de evitar eso y que no se produzcan estos eventos. Mantener el control efectivo de los compromisos, es decir, la auditoría, todo esto se lleva en el sistema y por lo tanto, cuando alguien no cumple, inmediatamente se levanta una alerta e informa. Y la integración con las distintas disciplinas, ya con el área de productividad, con el área de control de proyectos, donde llevamos toda la información en línea. Algunas iniciativas que van surgiendo después de esto tiene que ver con el desarrollo mismo del sistema de gestión. Hemos establecido una vigilancia médica ocupacional en línea, es decir, hoy día tenemos toda la información de los trabajadores de cuál es su estado de salud, cuándo le toca hacerse su examen anual y podemos tener también algunas estadísticas respecto de cuáles son los principales problemas que pueden haber desde ese punto de vista. El desarrollo informático para el control de la gestión BEL, que son los trabajadores con baja experiencia laboral, es decir, nosotros tenemos un proceso en que un trabajador que no tiene experiencia en minería tiene que ser acompañado por un tutor o un mentor y esta persona está 2 semanas o un mes trabajando con él y finalmente es evaluado y finalmente ya puede seguir trabajando en forma autónoma. Y eso tenemos un control bien especial en eso porque a veces las empresas no quieren informar eso porque les significa tiempo, recursos. Entonces nosotros inmediatamente capturamos cuántas personas de baja experiencia tienen de acuerdo a los currículums
y con eso podemos hacer un seguimiento. El proceso de seguridad conductual y estado emocional tiene que ver con evaluar la condición emocional del trabajador. Me acuerdo que en el estallido social que hubo en Chile en el año 2019, la preocupación de los trabajadores estaba en eso. Y cuando medíamos eso a través de 3 indicadores, una carita feliz porque no tenía problema, una carita sin sonrisa y una carita triste donde decía el trabajador, sí, estoy preocupado por esto, ya. Y después comparábamos eso con la estadística y nos va dando nos va arrojando que el trabajador que tiene esas preocupaciones tiene la posibilidad de tener mayor accidentabilidad. Y eso lo podíamos medir y lo podíamos evaluar para intervenir. La gestión de calidad y productividad de la capacitación. Acá nosotros hicimos un trabajo que iba a favorecer la productividad y también los costos, en el sentido de que teníamos cerca de 380 horas de capacitación y eso significaba que un trabajador contratista que ingresaba se demoraba 45 días entre que se contrataba y empezaba a trabajar. Entonces mejoramos los procesos de capacitación, reducimos las horas, generamos estos cursos e-learning y online y finalmente bajamos esa hora a cerca de 200 horas más o menos. Y con eso, y además pusimos mucha desinformación en línea para que el trabajador pudiera reducir la cantidad de días en que podía hacer esta capacitación y llegamos a una meta que nos habíamos propuesto de lograr 15 días entre que firmaba el contrato y el trabajador ya empezaba a trabajar, con todos los cursos necesarios para desarrollar esa actividad. Y eso es un ahorro significativo, ¿ya? Hoy estamos hablando de casi un mes de ahorro, sumado por un sueldo en que todavía no empieza a producir. Eso representaba para el volumen nuestro cerca de 80 millones de dólares en un año. Entonces, no era menor y con esto y con el buen control de esto nos ha permitido por lo menos llevar una mejora no solamente en seguridad, sino que también en productividad. Y el indicador de vulnerabilidad que está en desarrollo, nosotros dijimos, bueno, tenemos tantas variables, tarjetas verdes o rojas, como le llaman, los liderazgos visibles, la auditoría a las empresas contratistas, la gestión de los controles críticos, el cumplimiento de los planes. ¿Cómo metemos todo eso en la juguera y nos da algún indicador que nos pueda decir en forma proactiva, miren, acá está el problema? Y generamos este índice de vulnerabilidad, que en la parte de abajo, en el eje de las X, son indicadores de resultados, es decir, frecuencia o cantidad de accidentes por HH que teníamos. Y en la barra de las Y, ahí pusimos una ecuación que me permitía decir, mira, tuvieron un accidente que está asociado a un riesgo crítico y por lo tanto el control ese no está funcionando y por lo tanto te hace más vulnerable a que tengas un accidente. Y empezamos a escribir esto, lo hicimos un ejercicio teórico primero, fuimos a ver algunas empresas, estuvimos haciendo este ejercicio y finalmente llegamos a un gráfico como este, donde el tamaño de la pelotita representa las horas de exposición, el que esté una pelotita en el cuadrante 2 significa que tiene una alta accidentabilidad y además una baja vulnerabilidad, por lo tanto no es tan crítico como una que está en el cuadrante 4, donde hay alta accidentabilidad y una alta vulnerabilidad también. Es decir, muchos controles que no están funcionando. Y esto lo hemos venido desarrollando, todavía no está en el nivel que a mí me gustaría que estuviera, porque yo quisiera tener un sistema
donde, por ejemplo, cada pelotita representa un proyecto, pincho ese proyecto y me muestra cada una de las empresas que están trabajando en el mismo ámbito. Y es un trabajo que venimos desarrollando y que yo espero poder concretar en el mediano plazo, al menos. Acá se requiere mucha información y se requiere mucha disciplina para ingresar los datos. Ese es el mayor problema que estamos teniendo. Algunos resultados que hemos tenido, pudimos contabilizar todas las actividades de liderazgo, pudimos monitorear que cada gerente, director, superintendente, supervisor pudiera hacer sus actividades y quien no las hacía tenía que explicar eso. Concretamos más de 1 millón de actividades de liderazgo en el año. El 95% de los reportes de seguridad cerrados en un plazo, de acuerdo a lo que se definió. Eso representa más de 87.000 cierres. Y eso antes no lo teníamos y nadie tenía cómo poder explicarlo. Horas invertidas en capacitación, más de 1,2 millones de horas, considerando que hacemos 44 millones en un año, es bajo todavía, pero por lo menos estamos monitoreando ese ítem y debemos mejorarlo. Se reportan 99% de conductas seguras de un total de 882.000. O sea, eso antes imposible saberlo. Y a través del sistema podemos llevarlo. Y así, auditoría al sistema de gestión, en todos los proyectos se alcanzó un promedio final de un 97%. La auditoría a las empresas contratistas realizada en el año, se realizaron 147 auditorías y se identificó claramente aquellas empresas que no estaban cumpliendo y por lo tanto se enviaban las cartas contractuales para que pudieran mejorar su desempeño. Entonces, el sistema, en definitiva, nos permite tener un control mucho más exhaustivo de lo que está pasando en cada uno de los proyectos y en la vicepresidencia en general. Nuestros resultados de tasa, que acá puse el histórico de lo que ha sido la vicepresidencia de proyectos desde que se formó el 2005 y el año 2019 que alcanzamos el valor más bajo que hemos tenido en la historia, llegamos a una tasa de 0,58 accidentes incapacitantes por millón de horas trabajadas. Que para una cartera de proyectos nosotros nos sentimos muy orgullosos de este logro. Ya los proyectos normalmente registran mucha accidentabilidad que tiene que ver con dedos, con que se tuercen el tobillo y ese tipo de accidentes que al final ensucian la estadística. Ahora, lo más potente de esto es que pudimos también focalizarnos en aquellos riesgos más críticos y hemos bajado todos aquellos accidentes que son de carácter grave o con potencial de fatalidad de un 17-18% que teníamos antes, lo hemos rebajado cerca del 5%. Es decir, de 20 accidentes, 3 o 2 son relacionados con algún riesgo crítico que pudiera ocasionar una fatalidad. La tasa de gravedad también ha ido mejorando y en el año 2019 muy baja, y eso se debe a que muchos de los accidentes que tuvimos ese año tenían que ver con el poco potencial o los pocos días de incapacidad que generaba. O sea, 5 días en promedio por accidente, que es muy bajo. En el año 2018 ahí aparece una tasa de gravedad más alta y eso representa un accidente fatal que tuvimos cuando estábamos en todo este proceso. Y ese accidente fatal nos dio la oportunidad de mejorar algunos aspectos relacionados con las competencias de los operadores, con reforzar las condiciones como operan y también las condiciones de los equipos y la mantenibilidad como la estaban ejecutando las empresas contratistas. Ahí tuvimos muchas brechas y las hemos abordado y hasta ahora afortunadamente no hemos tenido que lamentar otro accidente como ese. Algunas conclusiones y recomendaciones que me gustaría compartir con ustedes de todo este proceso. Primero, que es importante en un proyecto como esto
generar un adecuado proceso de cambio, es decir, informar primero a todas las partes interesadas cuál es el objetivo de esto, porque esto es un cambio cultural. Esto de la digitalización no es un proyecto en que yo armo un camión o armo un equipo y después sale a operar. Esto se trata de cambiar la mentalidad de las personas y, como decía Pedro, hay mucha cultura todavía que trabajar en el aspecto digital. Todavía estamos al debe, porque a las personas no han tenido la oportunidad o simplemente no les hace mucho sentido. Sobre todo cuando hablamos de trabajadores de la construcción donde no se requiere un nivel de expertise o técnico muy alto. Mantener el apoyo y compromiso ejecutivo para la implementación es clave. Si no está el compromiso ejecutivo, este tipo de iniciativas ligerito se pierden y no funcionan. Una implementación bien planificada y estructurada y prever los problemas y errores del sistema informático. Acá es común pensar que todos los temas informáticos van a funcionar bien, pero no es así. Hay errores y hay que corregir y aprender y volver a mejorar el proceso. Compromiso de todas las áreas con el proyecto. Hay muchas áreas que mantienen información y que sienten que pierden poder porque la información va a estar disponible para todo el mundo. Entonces se generan esos silos y a veces esos conflictos retrasan o ponen barreras para que el proyecto pueda fluir de manera más rápida. Y también creo que es importante identificar los quick wins acá, que se refiere a aquellos logros tempranos que se alcanzan en el proyecto. Si se logró implementar, por ejemplo, el sistema de reportabilidad en línea y un proyecto está usando una herramienta de esta, inmediatamente valorarlo, destacarlo y motivar a que el resto se sume a esto. Algunos cambios que también creo que es importante tenerlos presentes en la implementación, ¿ya? Primero, aquí hay que abandonar la zona de confort, el que siempre lo hemos hecho así. A mí me tocó participar en reuniones con gerentes en que me decían, oye, pero ¿para qué vamos a hacer esto? ¿Para que se vea más bonito? ¿Cuál es el valor? Entonces, porque la gente no cambia su manera de hacer las cosas de la noche a la mañana. Es parte natural del ser humano. Yo muchas veces le digo a los gerentes, oye, crúcense ustedes de brazos, y uno se cruza así, ya, hazlo al revés, crúzate de la otra manera. Y hacer ese cambio ya es un esfuerzo. Por lo tanto, las personas en esto generan muchas barreras. Fomentar las competencias digitales en todo el aspecto ejecutivo y directivo y trabajadores, y diseñar estrategias digitales. Ya para ir cerrando, los sistemas actuales controlan solamente una parte de las variables, ¿ya? Demostrar el valor de la tecnología al usuario final. Es decir, acá la tecnología no solamente nos está ayudando a un mayor control para la accidentabilidad, nos ha ayudado para mejorar la productividad, para un mejor control, para medir la adherencia a los procesos, en fin. Tener presente que no se debe desplegar un nuevo sistema tecnológico en procesos que ya tienen errores. O sea, los procesos per se vienen con fallas y por lo tanto esta es una oportunidad para mejorar esos procesos y no partir o diseñarlo con esa falla. Entonces es un aporte importante. Garantizar que la nueva tecnología esté totalmente integrada a los procesos operacionales y que no es algo más por hacer, sino que es parte y que les va a facilitar al final la gestión a todas las partes interesadas. Y desde la perspectiva económica, el proyecto, si bien es cierto, está orientado a mejorar los resultados de seguridad, pero ya solamente con la productividad se paga, ¿ya? Una inversión como esta. Lo que les decía, o sea, en el tema de habilitación de trabajadores, el reducir de 45 días a 15 días, pagó el proyecto ya
de forma importante. Y una última reflexión, que es manejar la expectativa. Y esto más bien para los que están trabajando en la implementación de estos sistemas. Normalmente uno fija expectativas a la organización y lo hacen ver como el personaje ahí, y así es como me quiero ver. Sin embargo, el camino a recorrer es amplio y requiere esfuerzo. Y cuando uno dice mañana empiezo, es porque mañana empiezo. Entonces, no es un proceso fácil, no es una implementación de una acción más, este es un cambio cultural que necesita ser trabajado de la misma forma. Eso es lo que tenía por compartir. Muchas gracias por su atención y espero que me haya podido acercar. ¿Si hay preguntas? Sí, tenemos ahí unas preguntas. A ver, ahí está la primera. ¿Cómo aplican la transformación digital en la gestión de riesgos? ¿A qué parte del proceso lo aplican? ¿Cuáles fueron los mayores retos que encontraron en el camino? De Andy Saboya. Como explicaba cuando puse la matriz de riesgo, esto de transformación digital lo que me permite con todas las herramientas es verificar que esos controles que yo establecí en la matriz de riesgo se están cumpliendo y me permiten tener una evaluación más exacta de cuál es la temperatura o cómo se está comportando ese control en terreno. Entonces, a través de la tecnología digital y la serie de herramientas que uno tiene, te permiten ir visualizando, por ejemplo, encontraste, no sé, de 100 hallazgos de seguridad que encontraste en terreno, 50 están relacionados con un tipo de riesgo. Y por lo tanto, si nos vamos a un Pareto, yo digo, mira, todos los reportes de seguridad que está haciendo la gente están orientados a condiciones que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de los choferes de los camiones, con mucha roca en el camino y por lo tanto hay que corregir eso porque la roca, más allá de que se caigan del camión, es porque hay un problema en el camino, hay un problema en las marchas del camión, hay un problema, no sé, de diseño que se debe corregir. Entonces, eso es lo que me permite a mí la digitalización. ¿Y cuáles fueron los mayores retos que encontramos en el camino? Son estas barreras propias de la gente, sobre todo en convencer, y yo quiero hacer una inversión en seguridad y convencer de por qué es necesario. Y ese es un poco el tenor de la presentación que hice, explicar que la actividad minera es una actividad de mucho riesgo, donde se hacen inversiones grandes, donde la pérdida de una vida no solamente afecta a las personas, al entorno, sino que también afectan a la compañía. Por lo tanto, en la medida que podamos hacer este proceso de una manera coherente, consistente, es como vamos a mejorar esos aspectos. A ver, tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la inversión en la gestión de seguridad en dólares por tonelada y cuánto se incrementó luego de implementar la gestión de controles críticos? Óscar Paredes, en la modalidad presencial. Sí, mira, es una buena pregunta. No lo tenemos en términos de dólares por tonelada, pero la inversión en esta herramienta en realidad yo considero que es baja para el beneficio que uno tiene. Ya una herramienta como esta de estar en torno entre los 250.000, 350.000 dólares al año como gasto, y el beneficio que entrega va a depender de cuánto lo usemos y dónde lo queramos usar. Para mí un ejemplo concreto de esto es cuando estábamos construyendo Chuqui subterráneo y estábamos construyendo del orden de 600, 700 metros de labor por mes. Empezamos a establecer mayor control, adherencia a los procesos, monitoreo y finalmente también mejorando la planificación y alcanzamos a superar los 1000 metros por mes
en una empresa contratista efectivamente que lo medimos. Y lo que muestra la curva es que mejoramos la productividad y la tasa de accidentabilidad se vino abajo, producto de una mejor planificación, de una mejor disciplina, cultura, liderazgo. Entonces, es como que todas estas contribuyen en eso. Perfecto. La siguiente pregunta, que es de Edgar Ruiz: ¿qué tan importante es el rol en el liderazgo de la alta dirección y la supervisión en la seguridad de una empresa? Mira, muy buena pregunta. Para mí el rol del liderazgo es fundamental, ¿ya? Yo creo que es la clave y es lo que mueve a la organización. Yo puedo tener excelentes herramientas, puedo tener el mejor sistema, pero si eso no es, primero, tomado, valorado y transmitido por los líderes de la organización a través del ejemplo, más que el del discurso, difícilmente uno puede alcanzar resultados. Nosotros nos ha pasado y en los distintos proyectos tenemos, pese a que tenemos todo el mismo sistema, hay distintos resultados y esos resultados tienen que ver con el estilo de liderazgo, con cómo ese liderazgo comprende, adopta y finalmente enseña o transmite a través de su propio ejemplo. Por lo tanto, más allá de la herramienta, si no está el liderazgo presente, difícilmente uno va a mejorar los aspectos de seguridad y del negocio. Perfecto. Acá hay otra pregunta de Artemio Paredes. ¿Cuál es la importancia que le dieron en el sistema que implementaron a las habilidades blandas y duras? Yo creo que eso tiene que ser puesto en este proceso de gestión de cambio. Cuando uno establece una planificación, las habilidades duras tienen que ver con la capacitación, con la entrega de competencias y todo eso. Y las habilidades blandas tienen que ver con el creer, como decimos en Chile, que te caiga la chaucha y que finalmente te haga sentido lo que tú estás haciendo para poder transformarlo en un discurso, ese discurso en el fondo en acciones. Entonces, son las dos importantes porque un proyecto no es solamente implementar tecnología, es un proceso más bien adaptativo. ¿Cómo hacemos que la organización completa compre el proyecto, lo considere como un aporte de valor y finalmente siga esas acciones? Esta creo que es la última pregunta. Espero aprobar. Es de la última. En el proceso de seguridad conductual estaba alineado a la gestión de los riesgos psicosociales, de José Tualín, ¿no? Sí, en este caso no, porque el proceso de seguridad conductual está más orientado a las conductas que identifican los mismos trabajadores de sus compañeros y eso lo suben a una plataforma y podemos ir trabajando esos aspectos. Los riesgos sociales los estamos trabajando desde otra perspectiva. Primero aplicamos haciendo un diagnóstico a través de la aplicación de un instrumento que es un poco lo que se trajo de España y que tiene que ver con el instrumento que le llaman allá ISTAS 21, donde sale una serie de preguntas relacionadas con el liderazgo, con el rol de los trabajadores, cómo se sienten en el trabajo, a veces conflicto que hay entre estar en el trabajo y preocupado de las cosas de la casa. Entonces, si bien es cierto, tiene una implicancia en el comportamiento de las personas, lo estamos abordando hoy día en una perspectiva distinta y de ahí lo estamos bajando a los distintos proyectos. En el área nuestra, en la gestión de los trabajadores propios, ya hemos venido trabajando desde el 2016 en esto y hemos tenido algunos casos y alertas y la hemos abordado desde la perspectiva de mejorar los estilos de liderazgo principalmente. Y este año ya deberíamos de empezar a exigirle a todas nuestras empresas que incorporen planes de riesgos psicosociales porque creemos que es un elemento fundamental
para la salud integral de los trabajadores. Perfecto, me indican que hay 2 preguntas más. A ver, de Jennifer Cucho. ¿Cuál es la tecnología o proveedor con el cual parametrizaron toda esa información en SOMA? Sí. Nosotros trabajamos con una empresa que venía desarrollando en Chile, en realidad licitamos este proceso y participaron cerca de 30 empresas en un proceso de precalificación y finalmente llegaron al final 5 empresas y de ahí ya concretamos y finalmente trabajamos con la empresa Site, que hoy día entiendo y ya anunció es parte de DataMine. Entonces eso le da mucha más espalda y respaldo a la gestión, no solamente como una herramienta proveedora en Chile, sino que ya DataMine es conocido porque presta servicios en todo el mundo. Entonces yo creo que eso va a potenciar mucho. Estamos ahí viendo cómo incorporamos todo esto ahora a nivel corporativo. Yo estoy hablando acá de la vicepresidencia de proyectos y queremos extender este mismo aprendizaje a toda la corporación en Codelco. Entonces, estamos en eso. Perfecto. Y ahora la última pregunta. No, ya no hay más preguntas. Esa era la última. No hay problema.